Hoy tenemos un tema maravilloso, me encanta, porque es un tema que también tiene muchas definiciones, tiene muchas prácticas, tiene muchas acepciones y es la espiritualidad. La espiritualidad vista desde muchos ángulos y tenemos una invitada súper especial. Ella es Carolina Vélez, ella ha sido terapeuta y ella nos va a hablar desde su experiencia, desde su proceso, cómo ha sido el tema de la espiritualidad en su vida, en su quehacer. Carolina, gracias por estar con nosotras. Bienvenido aquí a Heterodiversa. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de ti. Ajá. ¿Qué has hecho? ¿Quién eres? Preséntate para que te conozcan un poco y vamos a ir, porque eso va a ir ligado al tema que estamos hablando, que vamos a hablar hoy. Entonces, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas en la actualidad. Bueno, yo pues he pasado por muchas cosas y hasta principios de este año, como tú dijiste, era una terapeuta holística y trabajaba todo el tema de las energías, los ángeles, las limpiezas energéticas, este tipo de cosas. Y ahora, digamos que estoy como en un receso, en mi proceso personal, como reencontrando muchas cosas y dándole sentido a otras nuevas. Empecé este camino ya hace 10 años, llevo 10 años trabajando en esto, pero desde hace mucho tiempo sentía como la necesidad y me cuestionaba sobre ese sentido de la vida, sobre lo que es la espiritualidad, sobre cuál es ese propósito que tenemos. Entonces empecé a buscar por todas partes, desde muy joven, porque salí de 16 años del colegio. Muy joven. Dije, no, yo creo que parte de ese propósito es como servir y ayudar, y empecé y estudié psicología, y dije, por este lado no fue. Me metí por un camino que es complejo, mucha gente ha oído hablar de él, que es la cienciología. Tiene cosas interesantes, tiene otras que dije, no, esto no resuena conmigo, por aquí tampoco fue. Y digamos que me alejé mucho tiempo, muchísimos años, de todo ese camino, de toda esa espiritualidad. Casi que dije, soy como una lechuga, no creo en nada de lo que pasa a mi alrededor, vivo mi vida tranquila. Bueno, pero antes de eso me imagino que tú vienes de una familia católica. Sí, claro. Como una familia católica, paisa. En un colegio católico, de niñas, pues, o sea. De monjas. De monjas, además, o sea, todo. Y sin embargo, me cuestionaba mucho desde que era chiquita, o sea, es todo lo que decían en las misas, todo me parecía tan raro, el pecado original, y naciste en pecado, o sea, eso no resonaba conmigo nunca, y me costó muchísimo. Además, sí, mi familia muy católica, pues de misa todos los domingos, y entonces a mí me llevaban y yo decía, ¿esto qué sentido tiene? Yo no, pues, no lo entiendo, y nunca lo entendí, me costaba mucho entenderlo. Entonces, cada vez me fui como alejando más y más y más, y ya cuando yo dije, bueno, salí del colegio, ya me volví un poquito más grande, que uno podía decirle a los papás, no, yo no quiero ir a misa, digamos que corté por completo con la religión y con todas las religiones como tal, porque también en esa exploración entonces dije, bueno, ¿y qué tal si es el budismo? ¿O qué tal si es el hinduismo? Esto me resuena, todos esos dioses como tan lindos, todo esto. Y dije, bueno, sí, tiene cositas como interesantes, pero al final tampoco llegué como a decir, esto es lo mío. Aquí definitivamente me identifico. Entonces pasaron muchos años, y muchos años te digo que fueron más de 30 años, en los que, como te decía, como una lechuga, o sea, yo no creo sino en lo que me como, no hay como nada más. Ahí. Pero seguiste buscando, Sí, o sea, investigando, buscando opciones, mirando otras posibilidades. Sí. Y ya en el 2014, 2015 más o menos, llegó a mí el tema de los ángeles y el Reiki, estas cosas, y yo en mi escepticismo decía, no, o sea, ¿qué les pasa? ¿Pero por qué vuelven y me hablan de lo mismo y vuelven y me hablan de lo mismo?
Y fueron unos meses, más o menos unos 6 meses, en los que me pasaba exactamente con el que me encontraba. No, mira, es que Los Ángeles, y conocí un terapeuta, y conocí no sé quién, y tal que lee no sé qué. Yo decía, pero ¿esto qué está pasando? ¿Por qué? Entonces Nunca dije, pensaste, bueno, sí, en algún momento llegó el momento en el que uno dice, algo me algo quieren, me está, algo me está exactamente, diciendo la vida o el sí, universo, porque es que esto se repite. exacto. Entonces eso me pasó y dije, bueno, o sea, voy a hacer caso. Si esto me está pasando, voy a hacer caso. Entonces, casualmente fui donde la primera persona que me habló del tema y le dije, vení, dame el teléfono de esa persona con que fuiste, pues, es tan geóloga, yo voy a ver qué es lo que es eso. Y cuando llegué donde ella me dijo, ¿por qué viniste? ¿A qué viniste? Y yo le dije, no, yo no tengo ni idea. Yo me imagino que yo vine porque me mandaron Los Ángeles, pues que si vos sos de Ángeles, pues me mandaron Los Ángeles. Y empecé mi proceso ahí otra vez a reconectar con muchas cosas, digamos, a sanar muchas cosas, a comprender muchas cosas de mí misma y de lo que había sido mi vida. Y eso me resonó muchísimo. Dije, bueno, llegué finalmente a un sitio en el que sí me siento más cómoda, en el que sí siento que están pasando como cosas interesantes y que sí puede ser como esto que he buscado tanto toda mi vida. Y empecé a estudiar, porque yo tengo esa característica en mi personalidad y puedo ser muy intensa cuando algo me interesa y me emociona. Entonces empecé a estudiar, hice cursos, estudié Reiki, canalización, angiología, cristales, o sea, todo lo que uno normalmente empieza y eso en se va abriendo. Camino, sí. Y entonces ahora aromaterapia y hierbitas y lo uno y o sea, lo que me decían hay curso, allá iba Carolina. Estudié terapia sistémica, que es como la base de las constelaciones familiares, porque dije, bueno, aquí como estamos, digamos, buscando encontrarle sentido a las cosas, buscando sanar, entonces estudié terapia sistémica, estudié numerología, hasta que llegó un punto en el que mi maestra de Reiki, la maestra de ya estás lista, tienes que empezar a entregar, has estudiado mucho. Yo decía, es que yo estoy estudiando para mí, yo no quiero entregar nada, yo no quiero, pues esto es personal. Exacto, tú lo hacías para ti, para tu vida, para ponerlo en práctica en tu vida, no para compartirlo con otras personas. Exacto, no, inicialmente fue para eso, para lo que yo te decía, para buscarle como un sentido y un propósito a la vida. Y cuando también, igual que cuando me empezaron a llegar los mensajes de ángeles, empezaron a llegar estos mensajes de entregar, o sea, ya es el momento. Dije, bueno, yo me voy a lanzar al ruedo, pues si esto es, esto es. Sí. Y empecé efectivamente, desde el 2016 abrí un consultorio y empecé a dar consultas de obviamente, eso que se podría llamar canalización, pues de ángeles. Y yo siento que sí, todos tenemos muchos dones, pero no, digamos, o no los potenciamos o no les ponemos cuidado. Eso es igual que cuando tú dices, no, mira, me quiero comprar un carro, no sé si esta marca o esta otra, y ya cuando abres esa posibilidad, empiezas a dar todos los carros de esa marca. Total, entonces pasa lo mismo. Eran cosas que no veías antes, pero que ahora empiezas a ver, empieza uno a ser sensible a ese tipo de información. Entonces empieza también uno a ser más consciente de muchas cosas y llegar hasta ahí y decir, listo, ya voy a abrir esto y sentir que realmente la gente llegaba y que había procesos bonitos y muy interesantes, pues digamos que me llevó a seguir por ese camino y también a seguirme preparando. Y a veces, pues como lo bonito de las cosas es que los que llegan también son espejos tuyos, entonces no solo tú les das, sino que ellos te dan mucho más. Y así estuve más o menos pues 10 años trabajando así. Después en algún momento también fui llamada a empezar a enseñar todo lo que había aprendido. Entonces empecé a dictar talleres de ángeles, de energías, de cristales,
de numerología, o sea, empezar a enseñarle a la gente a, venga, conéctese con esto, con esto otro, con... Ya compartir ese Sí, conocimiento. exacto. Además de, pues, utilizarlo en favor de otros o para el bienestar de otros, también compartirlo. O sea, enseñarle a la gente, venga, es que usted puede hacerlo. Realmente no necesitan ningún intermediario. Entonces, eso era como clavarme yo el cuchillo, porque pues la gente me decía, bueno, ¿y cuándo vuelvo a la cita? Y yo, no, pues cuando usted crea que tiene que volver, cuando haya algo, pero de resto, hágalo usted mismo, pues, o sea, empiece. Sí, tiene sentido, aunque suena raro, aunque puede sonar raro. Porque, pues obviamente uno dice, pues se me daña el negocio, si le digo a la gente que no tiene que volver. Sí, ¿cierto? Obvio, pero es real. Pero es real. Porque además en la vida uno tiene momentos que necesita acompañamiento de lo que sea. Sí. En todo este recorrido que llevas, ya enfocándonos un poco más en el tema del que vamos a hablar, ¿qué es para ti hoy la espiritualidad? Pues mira, para mí hoy la espiritualidad es realmente el motor que nos mueve, porque somos seres espirituales, somos como parte de un espíritu. La espiritualidad tiene que ver con todo en nuestra vida, con la manera como nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos, con la conexión que nosotros sentimos con ese ser que somos, y que es, o sea, que es realmente como nuestra esencia y siempre hacia adentro. O sea, ya en este momento de mi vida estoy pensando que todo lo que necesito lo tengo adentro y no afuera, y que digamos que esa búsqueda que te dije que me llevó a pasar por tantas cosas, definitivamente la encontré dentro de mí. O sea, esa conexión con la divinidad, como cada uno la quiera llamar, según las creencias o la religión que tengas, si cree que es Dios, si cree que es una energía, si cree que es una fuente primordial de vida, si cree que lo que sea, no está afuera, está adentro. Y esa es como realmente la base de la espiritualidad como yo la veo. Eso es para mí, la espiritualidad es vivir en coherencia con eso que siento, que pienso, cómo me relaciono. Entonces es esa realmente hoy para mí la espiritualidad. Ok, con esa definición enseguida seguimos hablando, porque en el caso mío yo también pienso que cada uno la vive de manera diferente, de acuerdo a su proceso evolutivo. Y de acuerdo a lo que la persona tiene de información, de creencias, cada uno la vive de manera independiente. En este camino que tú has recorrido, ¿cómo ha sido ese ir encontrando de pronto respuestas, en principio buscando eso con lo que no entendías, y luego porque fuiste cambiando, fuiste encontrando respuestas y más preguntas que finalmente te llevaron a donde estás hoy? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como te dije, pues inicialmente desde la religión, que siempre rechacé porque fue muy impuesta y porque tal vez no la entendía, entonces no era como lo que me iba a llevar hacia eso que siempre estaba buscando. Y como te digo, pasé por muchas cosas, fui aprendiendo muchas cosas, y también una lectora muy ávida. Y en tantas cosas que leí, alguna vez me llamó mucho la atención una de Borja Vilaseca que decía, estamos aquí para hacer y estar, y eso se nos olvidó y nos concentramos en hacer y tener, y ya no somos capaces ni de ser ni de estar, sobre todo ahora con el mundo tan digital, con tanta tecnología. No somos capaces de pasar un rato sin coger un celular, sin mirar los mensajes, sin meternos a alguna red. No somos capaces de silenciar todo ese ruido externo para, pues como para conectarnos con nosotros, sentarnos 5 minuticos en los que respiramos y, no sé, nos sentamos debajo del solecito y simplemente estamos. Es algo muy curioso, lo que yo pienso más bien,
Siento que hoy, con tanta información que tenemos, estamos más desconectados con nosotros mismos o de nosotros mismos. Y lo otro, lo que yo he ido también concluyendo, digamos, en mi camino, es que esta espiritualidad va ligada a tu proceso, a tu evolución, al momento en el que estás. Entonces hay quien se relaciona con la religión y ahí le funciona, digamos, su espiritualidad, esa fe. eh, si tiene alguna dificultad, entonces se apoya en lo que dice su religión, independientemente de cuál sea. Hay otras formas, la meditación, el estar con uno mismo en silencio, porque hoy, y que hoy es mucho más importante que nos desconectemos por momentos. Y desde mi experiencia, cuando lo hago, realmente, porque también me pasa, obvio, que termina uno enredado en ese mundo de información todo el tiempo, el trabajo, las redes sociales, es una cosa que yo a veces me siento desbordada, como que, ay, no más. Y siento que hay que hacer esos pares y tomar como ese tiempo de sentarse uno solamente a quedarse calladito, a cero estar, como lo decías. ¿Qué, qué, qué importante es en ese momento de conectarse? O sea, eso qué posibilidades nos abre, qué camino o qué experiencia puede uno tener a partir de ahí, de ese silencio que asume uno o que quiera tomar uno. Yo creo que lo más importante es estar cómodo con uno mismo, porque eso nos cuesta mucho. Y a veces uno cuando habla con personas dice, yo no soy capaz de salir a almorzar solo, pues cómo me voy a sentar solo en una mesa. Yo no soy capaz de ir a cine solo, pues cómo voy a ir a cine. Entonces yo creo que esos espacios como de silencio y de irse uno acomodando a uno mismo son súper importantes porque nos cuesta mucho estar con nosotros mismos. Siempre tenemos que estar, lo que te decía ahorita, hacia afuera. Y parte de ese proceso que me preguntaste cómo fue, era, claro, casi siempre o toda mi vida viví hacia afuera y llegó un momento en el que dije, vení, ¿qué pasa si es hacia adentro? Y cuando traté como de acallar todo ese ruido exterior y empecé a conectarme un poquito más conmigo y a ser más consciente de los momentos, de las experiencias, de lo que estaba viviendo, de que si salía a caminar, mirar el arbolito, ver el cielo, o sea, estar como en presencia y hacer eso ahora que es como una corriente también tan de moda que es el mindfulness, que es, venga, sea capaz de estar aquí ahora. Entonces, yo creo que eso te va calmando mucho, te va conectando mucho contigo, te va haciendo sentir cómodo y entonces cuando empiezas a darte cuenta de todo eso y a darte cuenta de que en ti está todo lo que necesitas, que tú eres como una chispa divina, un pedacito de ese Dios en el que crees, de todo ese universo donde estás, te conviertes en eso, o sea, te conviertes en ese Dios en acción todo el tiempo. Y por eso, eso fue como también lo que me llevó a cambiar mi forma de vivir de los últimos años y a cambiar esto de ser terapeuta y darle a otros, porque ya lo que les tenía que enseñar era, no hay nada afuera, ya no necesitamos mensajeros, que fueron los ángeles durante mucho tiempo, ya no necesitamos intermediarios, porque si Dios está ahí dentro de ti, en tu corazón, tú lo puedes lograr todo. Hay un tema ahí bastante interesante y es que también cuando miramos hacia adentro, nos hacemos responsables de nuestra propia vida, porque es que cuando estamos afuera, entonces vemos que la responsabilidad de todo lo que nos pasa o no nos pasa está afuera o es del otro. Es que es el trabajo, es que es el compañero, es que es el jefe que me enloquece, es que es el presidente, es que es el gobernador, es el que es el otro o el que se me cruzó en la calle. Y realmente, finalmente uno tiene que ser responsable de su propia vida.
Y algo muy importante es que todo es perfecto y lo que estás viviendo o lo que estás experimentando en algún momento o en todo el momento, en toda tu vida, lleva un aprendizaje y es algo que tú tienes que aprender. Entonces, cuando estamos, digamos, cuando somos conscientes de eso, también, digamos, estamos más cerca de esa divinidad y de ese ser que nos conecta internamente, o sea, nosotros adentro, con ese Dios o la divinidad o el universo, como lo quieras ver o como lo quieras llamar. Y eso hace también que empecemos a ver la vida de otra manera y a vivir el momento, porque digamos que uno también está pensando más en el futuro o en el pasado y deja pasar momentos. Hoy estamos aquí, estamos en el programa, le estamos contando a la gente cómo ha sido nuestra experiencia, ya nos ocuparemos del resto cuando llegue. Tal cual. Así como quienes nos están escuchando, que estén bien conectados y escuchándonos en este momento, ya después se ocupan del trabajo. Así es, pero como tú decías, es que implica mucha más responsabilidad, porque digamos que asumir un nivel de conciencia más alto tiene sus consecuencias, entonces a veces ya no es tan fácil, ya no me puedo hacer el bobo respecto a muchas cosas que cuando simplemente no sé o no me importan, pues nada, puedo tener un manejo en mi vida distinto, entonces exige mucha más responsabilidad. Y en esa medida, Caro, también es posible, cuando uno asume también la posibilidad, también las oportunidades y las posibilidades de lograr tus sueños y lograr tus cosas y ser un ser mejor y lograr lo que has querido es más fácil también. Sí, porque pues finalmente tienes un poquito más de claridad y cuando uno ya sabe lo que quiere o tiene una claridad en su vida, pues es más fácil ir por eso. Que a veces mucha gente con la que yo hablaba en las citas me decía, es que yo no sé para dónde voy, no sé qué quiero, entonces eso es más complejo, ¿sí? Pero eso, o sea, eso ya te hace asumir unas cosas distintas y unos retos distintos, pero sí siento yo que se va volviendo más fácil de cierta manera, pero como te decía ahorita, también tiene más responsabilidad, entonces puede que no sea un camino tan fácil cuando uno decide asumir responsabilidad sobre uno mismo. Hay un tema ahí también con el servicio. El tema de la espiritualidad también está muy relacionado con el tema de servir al otro, que también es un tema que la gente no lo dijo ahora y siente uno también que hay más personitas como dispuestas a ese servicio. Ese servicio, ¿qué tan importante es, digamos, en esa correspondencia con esa divinidad o con la vida o con el universo? Pues a ver, es muy importante, pero yo también he aprendido que el querer ayudar a veces entorpece mucho más, digamos, el proceso del otro. Estás interfiriendo. Entonces, cuando la ayuda no es realmente pedida y no llegan a ti a decirte, mira, tengo esto puntual, ¿qué me puedes recomendar? ¿Cómo me puedes ayudar? Sino que yo, como creo que sé más o tengo más conocimientos o de pronto tengo una conexión más intensa, vengo y le digo, no, es que lo que necesitas es esto y esto, ahí estamos interfiriendo. Entonces ese servicio y esa ayuda es una línea muy delgadita que hay que, pues como ser muy consciente cuándo la ofreces, cómo la ofreces, cuándo la das, cómo la das. Eso es muy importante. Y ahí quería llegar, porque no se trata de ayudar por ayudar. Solamente se ayuda o se debe ayudar cuando alguien le levanta la mano a uno. Así es. Y le dice, sí, necesito tu ayuda, no antes. Y pasa mucho que nos metemos donde no nos llaman. Y eso también tiene sus, digamos, sus consecuencias. Tal cual. Y no solo para nosotros que fuimos los metidos, sino también para la otra persona, por lo que yo te digo, eso entorpece. Yo me acuerdo que yo a muchas personas en la consulta les ponía el ejemplo de el bueno, el malo y el justo. Entonces les decía, miren, hay tres tipos de personas. Las personas que, pues entre comillas, son malas, y no es porque sean malas, sino porque es en el nivel de evolución o conciencia donde están, pero que fácilmente roban, atracan, matan, violan, pero ese es
eso para nosotros es malo, pero ese es el nivel donde ellos están. Ujú. Hay otras personas que son las buenas, que son las que siempre quieren hacer todo bien para los demás, y hay otras personas que son las justas, que son las que están equilibradas, digamos, en su justa medida, intervengo o no intervengo. Y de esas tres, las que más daño hacen son las buenas, porque interfieren en los procesos de los otros, porque quieren vivir la vida por los otros, porque le quieren arreglar todo a los otros, Ujú. y muchas veces es lo que menos se necesita. Ujú. Hay que dejar que el otro también siga su proceso, así no nos guste, y lo digo desde el punto de vista de mamá, Ajá, que las mamás queremos para los hijos ciertas cosas y realmente no coincide el proceso del hijo con lo que uno quiere. así es. Bueno, Y duele. y duele, pero, cuando uno es consciente y responsable y lo asume, las cosas también cambian, Sí, porque finalmente esa personita encuentra lo que tiene que encontrar y sigue su proceso y su camino, y uno también sigue su proceso y sigue su camino. así es. Muchas maneras de vivir la espiritualidad. Yo la vivo desde la meditación, desde el estar aquí y ahora, siempre tratar de estar aquí y ahora, el presente, eh, de hacer también sacar espacios para cosas que me gustan. Por ejemplo, ahora nadar me gusta mucho y estoy nadando, sacando esos espacios, que además hoy casualmente fue muy lindo porque voy muy temprano, ya está amaneciendo más temprano, entonces a las 5:30 ya estaba en la piscina y empezó a salir el sol, o sea, yo estoy en la piscina y al frente se ve el cielo y empezó a salir y ese cielo rojo hermoso, entonces me pareció, o sea, un momento que no lo voy a volver a vivir, o sea, lo disfruté, paré y disfruté ese momento. Eso es como yo también encuentro la práctica de mi espiritualidad. Carolina, ¿cómo hace su práctica de espiritualidad o cómo la pone en práctica? Bueno, pues esto, como tú lo dices, es algo que se hace todos los días. Mi práctica de la espiritualidad la hago pues desde la conexión conmigo misma, en mi manera de meditar, igual cuando estoy haciendo ejercicio, o sea, en lo que habíamos hablado ahorita, en el estar presente, es como la manera como más espiritual posible que uno puede vivir. Sin embargo, también vivo mi espiritualidad eh, hacia afuera, porque además de que tengo mi conexión, pues también hay personas afuera, no estoy absolutamente sola en el mundo, entonces vivirla hacia afuera es respetar a los otros, es también poner mis propios límites. Yo creo que eso también es muy importante desde la espiritualidad. Como te decía ahorita, no interferir en los procesos, sino tratar de escuchar y estando ahí sin tener que opinar, sin tener que juzgar al otro, sin tener que meterme en su vida y simplemente decirle lo que yo veo, y eso cuesta mucho. Yo creo que eso es de las cosas que más nos cuesta cuando tenemos relaciones, no decirle a los otros nuestras opiniones, porque muchas veces ni siquiera nos las están pidiendo. Ay, sí, total. A veces somos muy metiditos y has dicho dos cosas muy importantes. Una, los límites, no solo los límites del otro. Lo digo por experiencia, a veces también nos cuesta poner nuestros propios límites Mucho. y nos exigimos más de la cuenta. Digamos que en el trabajo, entonces nos piden un trabajo extra y uno no dice que no, o algunas veces que realmente uno no puede hacer algo o un favor o algo y uno no es capaz de decir que no. ¿Hasta dónde debe poner uno los límites, Carolina, o en qué momento uno debe decir esto cuando se trata de nosotros, ¿cierto? Porque cuando es el otro, pues digamos que yo creo que es más fácil definir el límite del otro que el límite propio. Sí, lo que pasa es que somos también muy duros con nosotros mismos. Eso nos cuesta muchísimo, como tú decías ahorita, y nos exigimos, y a veces ese diálogo interno se vuelve muy duro. Y yo creo que el volver a esa conexión con la espiritualidad es hablarnos más lindo, es ponernos de primeros, y esto es algo que yo
siempre he sido muy enfática y de hecho mucha gente me ha dicho que soy muy egoísta y yo siempre digo, yo primero, o sea, porque si yo estoy bien, voy a lograr que todo a mi alrededor esté bien, que mi casa esté bien, que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien, que mi trabajo esté bien, que todo lo que yo hago esté bien. Pero si yo no estoy bien, no va a haber un equilibrio. Totalmente. Entonces, esa parte también es muy importante en ese poner límites, es decir, claro, el límite casi que es yo primero y no es egoísmo, es bienestar, tanto para uno como para los que están al lado, porque cuando nos acostumbramos simplemente a que los otros estén de primeros y a dar y a dar y a dar, vamos a terminar nosotros agotados, siempre dándole a los otros lo que a veces ni siquiera nos están pidiendo o necesitan, y nos ponemos de últimos y nos olvidamos de realmente nuestro bienestar, de lo que somos, de nuestra tranquilidad, de nuestra paz interior. Y como lo hemos hablado y como nos lo han dicho estas personas que nos han pues comentado, buscar la espiritualidad es estar en paz, es estar en armonía, es muchas cosas que cuando se trata de poner límites uno tiene que decir, aquí estoy yo y lo más importante es que yo esté bien. Bien. Lo otro, no juzgar. Qué difícil. Qué difícil es no juzgar al otro o criticarlo o sí, señalarlo porque hizo esto o aquello o simplemente porque no está de acuerdo conmigo. Y eso sí que lo vivimos. Muchísimo, muchísimo, y es una de las cosas en las que yo creo que hay que trabajar más desde la conciencia, desde cuando te hablo de respire, quédese callado, no reaccione, no juzgue, o sea, hay que entender, hay que empezar a ser muy empáticos y entender que cada persona tiene su proceso, tiene su nivel de conciencia, que el otro tal vez no puede ver lo que yo veo porque no ha llegado ahí, porque no es su momento o porque no lo tiene que ver. Entonces, eso es parte de ese camino, de ese crecer espiritual, entender eso exactamente, que el otro es otra persona con otro proceso. Bueno, ha sido bien chévere esta conversación y Caro, no sé si quieras un último mensaje para nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora, un mensaje sobre esa práctica espiritual y cómo avanzar en ella. Pues el mensaje más, digamos, claro que les podría dar es, como lo acabo de decir, pónganse ustedes primero. De verdad que no es egoísmo. Piensen en ustedes, conéctense con ustedes mismos, tengan momentos de calma, de paz interior, respiren, si les gusta meditar, si háganlo, si les gusta conectarse con la naturaleza, nada más rico. Si les cuesta, porque sé que cuesta, hay muchas opciones, busquen algunas grabaciones, algo que les dé unos minuticos y saquen por lo menos mínimo 10 minutos al día para ustedes en silencio, en calma, soltando el celular y de verdad volviendo como al centro, como yo a veces cierro mis ojos y digo, en el centro de mi pecho, en mi corazón, me dibujo como una lucecita que se empieza a expandir y digo, aquí ya estoy como en mi centro otra vez y puedo seguir mi día. Bueno, espero que a todos los que nos escucharon hoy tengan ese listadito de cositas de las que hoy hablamos, estar presente aquí, ahora, tomarse unos minuticos siempre, ojalá 1 o 2 veces en el día, no tiene que ser media hora, ni meditar, pues, porque también relacionamos el meditar con, mejor dicho, no, ni un solo pensamiento, no, es estar en silencio, es establecer unos límites también, frente a lo que queremos y frente a los otros, no juzgar, es muy importante. Les recordamos el próximo viernes, también estaremos acá y mis redes, las redes de Heterodiversa, @Heterodiversa en todas las redes sociales, la página web heterodiversa.com, donde van a encontrar mucha información de bienestar, que les va a servir para estar presentes aquí, vivir nuestra vida, nuestro aprendizaje, nuestro proceso, nuestra evolución.
Muchas gracias y nos vemos.